Acompañando para este segundo segmento del programa, el presidente de COFE, Martín Pereira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El tema tiene que ver con lo que COFE entiende ha sido una imposición del nuevo régimen de descuentos por licencias médicas. ¿Se acuerdan de equiparar a los privados, los públicos a los privados, que los primeros 3 días en realidad corren por nuestra cuenta, salvo lo que se pueda arreglar en convenios colectivos que hagan que, bueno, vos en tal empresa logres que los 3 primeros días te lo cubre la empresa, ¿no? Entonces no estarías perdiendo. Ahora, el régimen que se va a imponer para el sector público supone que sí o sí los 3 primeros días que te enfermas no te los va a cubrir. No. Hay un error, Victoria. A ver, ¿cuál es? Los primeros 9 días de enfermedad son cubiertos, se paga el 100% y después se descuenta el 25% del salario del trabajador público. Bien. ¿Y qué es lo que están reclamando en contra de este nuevo régimen? Bueno, este nuevo régimen, hace 60 días más o menos, Sí. Estuvimos acá en este mismo programa discutiendo de este tema, en el cual... Se supone que había un margen ahí, o tenían la esperanza de un margen de negociación posible. Se abrió un margen de negociación después de una reunión con el ministro de Trabajo, en lo cual hubo contactos hasta con el propio presidente de la República, en el cual se abre un margen de negociación de 60 días, en el cual el Poder Ejecutivo no convoca a COFE ni a ninguno de los sindicatos estatales a negociar, y en el día de ayer publica en su web, y a partir del 1 de abril va a estar aplicando el descuento por enfermedad que se había comprometido a negociar con los trabajadores. ¿Se había comprometido a negociar con los trabajadores o se había comprometido a rever? No, se había comprometido a negociar. El compromiso eran 60 días, negociarlo de lo que ahí estaba, y no hubo convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, y en el día de ayer comunica a través de su página web que a partir del 1 de abril va a estar vigente y que mes a mes se van a ir sumando organismos públicos al descuento por enfermedad que plantea el Poder Ejecutivo, que ni el propio Poder Ejecutivo sabe cómo lo va a aplicar. Hemos hablado con los distintos oficinas de personal, de gestión humana de los distintos ministerios, y el propio instructivo hace diferencias, habla de sistemas informáticos, que en algunos lados está, en otros lados no está, o hay uno distinto, y nadie sabe bien cómo se va a terminar aplicando. Van a usar de conejito de indias a los compañeros de presidencia por ser un inciso pequeño dentro del Estado, pero no tienen claro cómo va a funcionar todavía el régimen de descuento, porque en el propio instructivo que cuelgan en el día de ayer tiene muchas deficiencias desde la parte técnica. Bien, en lo que es la línea muerta, la teoría, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo está planteado? No, está planteado que a partir del 9º día, a partir del 10º, se nos descuente el 25%. Cambios que logró introducir COFE, que la otra vez no estaban cuando vimos acá, que todo lo que tuviera relacionado al embarazo no entrara en el descuento, bien, cosa que no pasaba. Lo mismo con todas las enfermedades oncológicas que estuvieran ahí, pero de eso no se movieron, y después siguieron avanzando en este descuento, que en su momento decían que COFE era el único que planteaba que el gobierno quería hacer caja con esto y no era terminar con los abusos como plantea el gobierno. Salió después la vención del Ministerio de Economía y planteó claramente que el gobierno necesitaba hacer caja y que esto era parte de lo que iban a hacer. Y ahí ya los que el Ejecutivo nos echaban la culpa a los trabajadores de plantear que esto era para cambiar y no para hacer caja, se quedaron sin ese discurso que estaba planteado. Bien, obviamente que todo lo que pueda retener el Estado para hacer caja, o sea, eso no es ningún misterio, ni se explicite o no se explicite. Lo mismo de las intendencias con los impuestos. Está bien, pero hacer caja con la enfermedad de los trabajadores creemos que no es el camino. Y el camino es abusar en cuestiones de salud cuando hay gente... Nosotros lo dijimos el primer día, lo dijimos en los medios de comunicación, pero hay o no hay abuso, en nuestros actos, en todos lados. El que abusa, hay abusos, pequeños abusos, hay y hay que terminarlo. Decía el BPS, el que abuso no tiene lugar en el Estado. Pero, pero lo tuvo todo el tiempo. Si comparamos los números que plantea la Oficina Nacional de Servicio Civil, sacamos al Ministerio del Interior y son los mismos números en el sector privado que en el sector público. Si incluimos el Ministerio del Interior, que tiene alrededor de 5.000 certificados... ¿Se la pierde el trabajador? No, está bien, pero el problema es que hay grandes abusos en el sector público y que es insostenible.
Si sacás al Ministerio de Interior, son los mismos números en el sector privado que en el sector público. Entonces no es un problema, algo que se disparó y que no hay trabajadores porque están todos certificados. Eso no es así. Y el Ministerio de Interior hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando. Triplica el índice de suicidios entre sus efectivos. Entonces hay situaciones que no es yendo al descuento que se van a solucionar, sino que es a través del trabajo y la prevención. COFE lo planteó y el Ministerio de Trabajo se comprometió y no cumplió, que se terminaran de conformar todas las oficinas de salud laboral en los distintos organismos públicos. Desde que tuvimos la reunión que iba a fijar los 60 días hasta hoy, ni un nuevo servicio se creó de los que se tenían que crear donde no existía. Entonces, el propio Estado incumple la normativa que tiene que tener, se declara incompetente, porque nosotros le dijimos, hay que controlar. Controles que no se daban, el BPS no sabe quién certifica. Está todo cargado al director técnico de cada mutualista o de ACE a la gerencia. Entonces vos no podés tener un control de las historias. Fuimos a decirle, vamos a prevenir cuáles son las certificaciones que se dan más en los ministerios, sin nombre, sin cédula. Dijeron, no podemos porque eso viola los datos personales. Nosotros queríamos saber cuántas certificaciones por columna había en un ministerio, cuántas por salud mental, sí, cuántas para que las oficinas de salud laboral que estuvieran funcionando pudieran trabajar en la prevención. Se dan cuenta todas las patas que tiene este asunto, ¿no? Porque por un lado están los que, bueno, efectivamente abusan, por otro lado no, y terminan pagando justos por pecadores. En el medio, el médico que certifica, ¿qué responsabilidad le cabe a ese médico que certifica, ¿no? Si me permitís, Martín, puedo hacer una vuelta de panel y después volvemos. Sí, claro. Hasta acá. Quiero escuchar sus apreciaciones. Alfredo. Yo la duda que tengo es, ¿cuántos empleados públicos tienen más de 9 días de enfermedad por año? Salvo en los casos crónicos, es decir, porque 9 días es un número bastante importante desde el punto de vista de enfermedad. La gente normalmente no se enferma más de 9 días en el año. En general, digo, la duda es si tenés esa cifra como para saberlo. Y lo otro que me parece que es importante, acá siempre se habla de la dicotomía de los públicos contra los privados, y recién antes de empezar, y lo quiero decir públicamente porque lo sabemos nosotros, pero no lo sabe la audiencia, la mayoría de los privados, por convenio, 70%, dijiste tú, Martín, recién, por convenio de sus sindicatos, esas organizaciones malévolas que mucha gente no quiere, no tienen descuento los 3 primeros días. La abogada te está haciendo no con el dedito. Sí, pero ella porque le nombra sindicato y se irrita, se eriza, ¿no? Entonces, pero vamos a entendernos. Sí, pero entendámonos, si el 70% de los trabajadores privados, gracias al sindicalismo, han logrado convenios, caramba, no me hagan la dicotomía empleados públicos, privados. A ver, ¿de dónde saca el 70 y de dónde decís vos que no es el 70? La gran mayoría de los trabajadores privados están en organizaciones como FUESIS, por ejemplo, de los trabajadores de supermercados, que no tienen ese beneficio. Entonces, estás diciendo una información que es tendenciosa. 70% sí, está bien. Donde hay organizaciones que no permiten que haya sindicatos. Donde hay 70% de los trabajadores. No es lo mismo. Estás confundiendo mudanza con desalojo. Me parece que a los sindicatos, querida. A ver, ¿o querés privilegios sin estar afiliado a un sindicato? Pará, Alfredo, dejala explicar. No entendí, Marta. Alfredo, a ver, una cosa es que el 70% de las organizaciones que están afiliadas tengan el beneficio y otra cosa es el 70% de los trabajadores privados. No es lo mismo. Si vos entras a hablar con los trabajadores privados, sabes que la gran mayoría los 3 primeros días lo financian de su bolsillo. Entonces tendrían que un muy buen argumento para sindicalizarse. Bueno, sí, claro, después pagás la cuota y andás a ver qué hace el PCNT una con cuota la enorme pagás, seguro. Al margen de ¿Tienes eso, alguna duda con lo que hacemos? Podés hacer la denuncia pertinente. Siempre poniendo cuco sobre la finanza. Te contamos qué hacemos con la finanza. Hoy estamos mandando camiones hacia Florida, ¿tienen personalidad Durano, jurídica? No sé. Sí, tenemos, sí. ¿El PIT-CNT tiene personalidad jurídica? No, los sindicatos. Tiene el Cuesta Huarto y los sindicatos todos tenemos. Pero el PIT-CNT... Todos no. El 90% de sindicatos. Los chicos la están tramitando. Al margen de eso, a mí me gustaría bien, ver... pero poner el cuco en los sindicatos y qué hacemos con la plata, creo que no es bueno. Pero hay gente a la que no le gustan los sindicatos, está bien, yo A mí me entiendo gustan. eso.
A mí no me gustan. Yo entiendo que se toman las decisiones, pero no es la discusión de hoy. Entiendo que se toman las decisiones. Lo dijo Valeria ayer que intervino un sindicato, que se toman las decisiones de una forma. Valeria porque se dio vuelta como un paquete. Eso es una cosa. La otra cosa es, me gustaría saber qué dijo la Oficina del Servicio Civil, porque tengo entendido que los trabajadores públicos hoy toman licencia de enfermedad para ellos, para cuidar el familiar. O sea, tienen un montón de beneficios que no tienen los privados. Entonces, no me parece mal. Derecho. Beneficios. Beneficios que no tenés en lo privado. Entonces, después no nos puede llamar la atención que la gran motivación para entrar a la función pública sea acceder a esos beneficios o derechos como los quiera llamar. Entonces, la pregunta es, ¿qué dijo Servicio Civil de todo esto? Servicio Civil, los números que te planteé, que el Ministerio del Interior se lleva el 70% de las certificaciones más, es el informe del propio Servicio Civil. Que el propio informe del Servicio Civil plantea que las mujeres son un problema porque se certifican más por situación de embarazo. Ese es el informe que el gobierno tiene para tomar estas decisiones. Y no Entonces, dice nada referencia, por ejemplo, a esas licencias por enfermedad que no están computadas o justificadas. No, licencias por enfermedad están todas justificadas con la firma de un profesional. Si se lo engaña al profesional o no para que firme, puede ser una cosa. Pero toda certificación médica en el Estado tiene que tener la firma de un profesional médico. Bueno, pero yo traía a colación otra de las patas de esta mesa y es el médico certificador. Sí, pero una cosa, lo demás de derechos que decís son derechos que sean licencias que se han conquistado en base a las rendiciones de cuenta y negociación colectiva con el Parlamento y con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando una mujer tiene situación de violencia y una denuncia, por ejemplo, en ACE tenemos una licencia especial de 10 días para que pueda atender esa situación y no tenga que es un beneficio, no lo creo que sea un beneficio, es un derecho que tiene en una situación extrema. En el caso licencias de violencia, porque tienen hijos con problemas y tienen que atenderlos más asiduamente que cualquier otro padre, eso es un derecho también conquistado por el sindicato. En el caso de violencia lo prevé la ley, la 19.580 prevé. No lo prevé, para los públicos no lo prevé. Si lo prevé para los privados. Está planteado. Está bien, bueno, pero quiero decir... Por eso los públicos logramos eso en una rendición de cuentas. ¿Pero está mal, les parece, que los equiparen a los privados cuando somos todos uruguayos y se supone que no tendría que haber diferencias? Pero si no hay diferencias, vayamos a una legislación única que tome lo mejor de un lado y lo mejor del otro. Los empleados públicos, por ejemplo, salario vacacional no cobramos. Si los compañeros del sector privado se les cuenta los 3 primeros días, los que no están en su convenio colectivo cubiertos, bueno, que pasen al régimen, que no haya un descuento. Lo que tiene que haber acá es más controles. COFE, en la comisión que se crea el primer año de gobierno, propuso controles que no se hacían. Algunos se tomaron, otros no se tomaron. No es por el camino de ir a descontarle salario que se van a bajar las certificaciones médicas. Porque pongamos el ejemplo de alguien que está abusando y tiene un almacencito, un bolichito o cualquier otro trabajo mientras debería estar trabajando. Va a pasar de cobrar los 50.000 pesos que tendría que cobrar a pasar a cobrar 42, 43. En la ecuación le va a seguir cerrando. Y el que se quiebre una pierna mañana bajando el ómnibus, a ese le van a descontar salario. Entonces, pagan justo por pecadores y que los pecadores son muy poquitos, porque no hay un número que explote cuando sacamos de la ecuación al Ministerio de Interior con las particularidades que tiene. Connie. Primera cosa, acá esto no es tema de convenio colectivo, porque es una disposición de los artículos 13 a 29 de la ley 20.075 de rendición de cuentas del año 2021, aprobada por el Parlamento. Punto 1. Esta ley está en vigencia desde el 1 de enero del 2022. Estamos en marzo del 2024 y la misma no está en vigencia, pese a que está en vigencia. ¿Por qué? Por el enorme capacidad de presión que tiene la dirigencia sindical. ¿Cuáles son los motivos de la inspiración de esta norma? Los motivos de la inspiración de esta norma es las cifras descomunales de ausencias de funcionarios públicos que con solo conseguir la buena voluntad de algún profesional poco apegado al respectivo juramento hipocrático, conceden largos periodos de licencia por enfermedad en casos justificados, y eso estaría fantástico. Pero el problema es que está lleno de abusadores. ¿Y qué se hizo con esta ley? Porque vamos a entendernos,
en los 300.000 funcionarios públicos, esto se aplica en forma escalonada, la ley es un poquito más complicada, pero hablemos de los 320.000 funcionarios públicos, debe haber 100.000 impecables, pero hay decenas de miles de abusadores. Y contra esos, los buenos funcionarios no hay 200.000 funcionarios que sean malos. ¿Cómo? No hay 200.000 funcionarios que sean malos. Ese número No, yo no dije que hay dos. Yo dije que hay 100.000 buenos. Que hay decenas de miles, dije. pero Por eso pasé de los 220 a decenas de miles. No tengo ninguna duda. Bastaría que hubiera media docena para que los funcionarios públicos decentes tuvieran un tratamiento equitativo y no conocer todos como conoce cualquier funcionario de cualquier oficina. Fulano lleva el control de las faltas. Ay, yo vi gente becada en el mundo privado, tanta gente becada. Pero la gente becada la paga el patrón. Becada en la vida. O sea. La gente becada, Patricia, la paga el patrón al que estafa a ese empleado y si puede, lo puede despedir. En la administración pública lo pago yo con mis impuestos. Entonces es la gran diferencia. Entonces, los funcionarios decentes del Estado clamaban por esta norma. Esta norma se aprobó, pero la dirigencia sindical empezó a poner el palo en la rueda, siempre tirando la cosa para adelante, al punto que el decreto que es el número 224.023, entró en vigencia, fue redactado y publicado el día 23 de julio del año pasado. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la dirección sindical? COFE, Joselo López y Martín Pereira. Empezaron a decir, no se puede, que esperen, y lo patearon durante el semestre. Durante ese semestre hubo reuniones de negociación para la implementación de detalle de algunas de las normas del decreto que están ya vigentes a partir del 1 de abril. Connie, te corrijo ahí, no hubo reuniones. Fuimos a una reunión a presidencia con Odicio, exactamente, en lo cual dijeron que no iban a negociar el texto y que nos daban a conocer el texto no. Y los detalles. El texto del decreto no, la implementación sí. ¿Y qué consiguió? ¿Y qué consiguieron ustedes? Después del ustedes? decreto no hubo negociación. ¿Qué consiguieron los dirigentes sindicales? Que las volvieran a patear para adelante. En el pateo para adelante que llegó al 1 de abril implica que este año los funcionarios esos que llevan el control de cuánta mañana me enchufo falta, esos ya saben que el año 2024 va a tener 9 porque no dejaron los muchachos sindicales que hicieran proporcionalidad. Si empieza la mitad del año tenés 4 días, macho, no podés tener 9. Sí, vas a tener 9. Es más, todas las normas que se conversaron cuando hubo conversaciones con los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Presidencia, en todos los casos se adoptó un viejo principio del derecho laboral que se llama in dubio pro opera, es decir, en caso de duda a favor de los empleados, lo cual los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de patalear en contra. In dubio pro opera no. En caso de duda, analicemos la justicia en lo correcto y el costo. Bueno, pues vean lo que va a pasar. No, me muero. El 1 de abril va a entrar en vigencia esto. Van a tener 9 días y al cabo del día 1/10 que falten con certificado médico, tiene que hacerlo con ese cuidado, van a percibir un 25% menos. El empleado del sector privado que entra en licencia por enfermedad y pasa del 4º día de estar con certificación, se le comunica el día que presenta sus documentos al BPS y el BPS le va a pagar, aplicando la ley vigente para los privados, que somos los que pagamos todo el costo del sueldo de estos señores, el 30% menos, el 30% menos de las partidas salariales. Y eso lo soporta estoicamente los 1.400.000 personas
que trabajamos en el país. En consecuencia, terminemos con estos versos. El privilegio de ser empleado público solo es el que puede explicar por qué cuando se convoca para un cargo de 40.000 pesos hay 35.000 aspirantes. Porque saben que están llenos de privilegios. Eso cambió con el mundo. A ver, Martín, por favor. A ver, primero aclarar algunas cosas. Desde que salió el decreto hasta ahora no hemos tenido negociación. Hasta el decreto sí estábamos conversando con el Poder Ejecutivo y tratando de cambiar algunas cosas y de los controles que COFE decía. COFE decía, hay que aplicar la norma y los controles sin aplicar el descuento salarial, que es netamente recaudatorio, no es para que no haya más abuso, sino que necesitan mejorar los números fiscales del gobierno en el último año. Casualidad que se votó en el primer año de gobierno y se aplica en la campaña electoral. Capaz que alguno vio que los números de pegarle al empleado público, en esto que somos los culpables de todo, poco más como plantea Connie, a alguno se ve que políticamente le puede llegar a rendir. Nosotros entendemos que no, porque más allá de la visión que nos quieren poner, siempre el empleado público no trabaja, además, la gente sabe que el trabajo nuestro son los servicios que tiene. En la pandemia quedó demostrado, ahora está demostrado como todos los servicios públicos, de empleados públicos, están trabajando en las zonas donde están complejas con las inundaciones y ahí ves a todos los empleados públicos tratando de sacar adelante. Y la gente lo ve eso, entonces, y el mercado laboral cambió, ya no es eso que para un puesto de administrativo había 40.000 anotados. Hoy, los que están capacitados y el Estado pierde capacidad muchas veces ante el sector privado por los salarios magros que hay en el Estado y en algunas áreas, como el área informática o áreas especializadas, no se pueden retener al personal calificado porque el sector privado a veces triplica el salario. Entonces, ese Estado que todo el mundo quería ser parte, hoy el mercado laboral y la juventud ha cambiado en eso. Hoy no se sienten cómodos dentro del Estado y con toda la burocracia que tiene el Estado muchas veces, se van a otro laburo. O hacen experiencia laboral dentro del Estado y después se van al sector privado por mayores salarios, mejores comodidades, horarios que pueden adecuar a lo que es el mundo de hoy. Y eso dentro del Estado no pasa. Entonces no es ese Estado que todo el mundo quería entrar y demás. Hay una cosita que me parece importante, que dice, Connie, tú no caracterizás siempre por dar cifras concretas, exactas y comprobadas. Esas decenas de miles de que acabas de tirar... ¿Qué querés que haga? Perdóname, pero... Que contratemos a equipos para que haga un censo de atorrantes. No coincide con lo que dice Martín. Si sacás el Ministerio del Interior, que es Connie, el 70 y entrá a la tanto página por de Servicio ciento... Civil, los números están ahí. ¿Está? 70 y tanto % de las licencias médicas, el resto de los empleados públicos, eso que vos que los abominás porque son todos parásitos, ¿tá? Que no es así, porque hay maestros, hay enfermeros, hay que no van. No, sí, pero ¿cuántos son? No seas malo, Connie. Esa cuestión de decena, pero es crear un mito, cuando en realidad él demuestra de que la mayoría de la gente fuera del interior tiene lo mismo promedio de licencia médica que los privados. Entonces, esta tirando norma, un poco de humo, me parece. Los 20 artículos de esta norma que estuvieron en la rendición de cuentas, que tenía 400 artículos, destinaron decenas y decenas de horas en las comisiones de presupuesto y hacienda de Senado y diputados, a donde fue en infinidad de ocasiones el actual director de la Oficina del Servicio Civil, el anterior mi tocayo y apreciado amigo del Partido Independiente, Conrado Ramos, y todos los funcionarios de la Oficina del Servicio Civil. Yo quiero decir que cuando el doctor Valle terminó su gobierno, el país tenía ni más ni menos que 70.000 funcionarios menos que hoy y éramos los mismos 3.400.000 habitantes. Y los servicios no dejaban, el Uruguay se recuperó en 2 años. ¿Querés comparar en la salud lo que era la salud en esa época? Claro, la educación, la salud y la seguridad. ¿De cuánto personal o no? ¿La salud qué? La salud... En el Uruguay, 1.700.000 personas se atienden en la salud privada y 1.200.000 se atienden en la salud pública, que los funcionarios de ACE, que lidera el amigo Martín Pereira, tienen, saben que se llama Federación de Funcionarios de Salud Pública y están en un ente autónomo. Es pintoresco, pero así es.
Ya voy contigo, Patricia, que sé que estás tratando no sé si supongo Acá sí no metés de pechera. opinar. Sí, Pero antes que se nos vaya el invitado, me queda una duda. ¿Cómo explica lo que es información, ¿no? Estadística? O sea, no es un invento ni forma parte del mito o imaginario colectivo. ¿Cómo explica que los picos, estamos hablando del 2023, ¿no? De licencias médicas analizado, discriminado por días, coincide que es el lunes? Sí, eso es así, está en el informe de Servicio Civil y ahí es cuando nosotros hablamos que hay algunos abusos dentro del Estado. ¿No? Seríamos necios decir que hay gente que no abusa, pero como les dije al principio, desde todas las tiendas y con críticas de algunos compañeros, nosotros dijimos, el que abusa no tiene lugar en el Estado porque está robando al Estado, claro, pero a su vez está dejando a su compañero solo con la doble tarea porque no se cubre. En algunas áreas se cubren y en otras no se cubren. Y donde tendría que haber 2 funcionarios, hay uno con el mismo trabajo. Entonces, desde COFE decimos claramente, el que abusa no tiene lugar en el Estado. Pero está instaladísimo y hace rato. Sí, está bien, pero no hay controles. Cuando nos reunimos en la comisión que estaba... Para ustedes, en vez de esta nueva ley, lo que debería haber es mayor fiscalización. Tiene que haber mayor fiscalización. ¿A quién hay que fiscalizar? Si no ¿A los hay médicos que certifican? ¿A quién hay que Hay que controlar? saber qué médico certifica, porque si miramos las certificaciones y el doctor X el día lunes en la médica uruguaya tiene 50 certificaciones y después la media son 2, bueno, hay que ir a ver esas historias y ver realmente si se certificó así. O el doctor MX en la española certifica más, hay que ver. No hay un control, nadie sabe quién certifica, ni tampoco nadie sabe qué mutualista tenés vos para certificarte. Hoy vos tenés un amigo que trabaja en otra mutualista y te hace la receta, yo soy de ACE y vengo con una receta del privado y te certificaban. Si no es tu prestador ni nada. Entonces, controles que no hay, hagamos esos controles. Y COFE dijo al principio, porque esta ley no viene de la rendición de cuentas, viene de la ley de presupuesto. Primer año de gobierno, hay artículos que ya hablan de esto, que después pasan a la rendición de cuentas y se amplían. Nosotros dijimos, implementémoslo sin el descuento salarial, probemos un año a ver cómo nos va. El gobierno hasta ahora no ha querido. Ahora, en plena campaña, y que se ve que a alguno le mide bien que le peguen a los funcionarios públicos, salen con esto sin negociación alguna cuando habíamos tenido reunión al más alto nivel para decir 60 días para negociar. Pasaron los 60 días, no convocaron y cuelgan en la web en el día de ayer. Patricia. Primero que el Uruguay que somos, se lo debemos en gran parte a los sindicatos. Los derechos laborales que tenemos nosotros se lo debemos a los sindicatos. Deberíamos siempre estar agradecidos nosotros de tener un sindicalismo fuerte como tenemos en este país. Eso primero. Segundo, yo creo que hay una discusión. Yo trabajé en el Estado y me impliqué mucho en las discusiones sobre las licencias de las personas y por qué las personas piden licencia. Y hay que estudiar un poco más las estructuras del Estado también. Y cómo funciona el Estado, y quiénes son los recursos humanos, y quiénes son los jefes, y qué tipo de patologías se desarrollan. A mí me gustaría que haya análisis más sobre los tipos de las licencias. Pongo un ejemplo. Yo tuve 2 problemas que me resultaron muy concretos. Uno es, personas con problemas de salud mental y que desarrollan patología de salud mental presan mucho más que 9 días en un año. Entonces, nosotros decidimos que las personas que empiezan a desarrollar problemas y patologías tienen que quedarse sin trabajo, o decidimos pensar cómo una persona se reinserta en un espacio de trabajo, incluso cambiándose de área. O sea, a mí me tocaba un área sensible, nosotros teníamos la atención en violencia basada en género, y era difícil sostener a las personas. Es difícil sostener a personas en áreas que a veces son de atención al público, hay que rotar, no es tan fácil rotar en el Estado. Entonces, lo que quiero decir es, hay muchos mecanismos posibles para mejorar el trayecto de vida de los trabajadores y las trabajadoras dentro del Estado. Hay poca formación para eso, de las dirigencias a veces. Lo segundo es, a mí me pasó de tener una funcionaria que tenía cáncer en una situación reiterada, pero si faltaba, por la cantidad de faltas que tenía, se le descontaba la mitad del salario. Porque ya había faltado muchas veces porque iba por su 3er proceso de quimioterapia en su vida. Entonces, ojo con eso de decir que los funcionarios públicos tienen muchos beneficios y no siempre es así, no en todas las situaciones, y hay un montón de personas que pasan. Y además pasa una cosa que es, vos con tu jefe vas en el 1 a 1, y en general tenés más chance, tenés una persona intermedia y es más fácil llegar. El Estado es, bueno, ver con quién vas a hablar, si el de recursos humanos le parece bien o no el planteo que vos estás haciendo. No es tan lineal eso. Y creo que la mayoría de las personas transita en algún momento de la vida por un tramo de dificultades, en el mundo privado y en el mundo público.
La flexibilidad, por ejemplo, para el cuidado de los hijos, súper importante. Voy a decir una cosa obvia, pero que esto es gracias a los sindicatos y a las discusiones que tenemos. ¿Qué hacemos con los chiquilines en invierno cuando se enferman y están inmunizándose? Yo lo viví como madre y es muy difícil cuando se empiezan a enfermar y tener los hijos enfermos todos los días. Y a veces tenés con quién dejarlos y a veces no. Y hay gente que no tiene con quién dejar a los hijos. Entonces, pasan en la vida muchas cosas que sería bueno contemplar porque los trabajadores y las trabajadoras que tienen contemplados sus derechos como persona, trabajan mejor. Y nosotros queremos que la gente trabaje mejor y que el servicio que brinda lo haga de la mejor manera. Y eso me parece dando por como cierto que la naturaleza humana siempre es buena. No. Y yo te digo una última cosa. Hay un grupo de personas que siempre, sí, en todos lados hay un grupo de personas que, ¿no? También me pasó eso, en un momento de decir, mirá, si tenés gastroenterocolitis todas las semanas, tenés un problema intestinal serio. O sea, hablemos sobre eso. Claro. Te me vas a deshidratar, claro, pero plantearlo y decir, bueno, pero la verdad te digo, lo que yo más vi en el Estado, en todo mi tiempo en el Estado, es gente que labura mucho más horas sin cobrar, que labura horas que no les pagan las horas extra, es gente que deja el alma y la vida en el servicio público. La mayoría de los funcionarios públicos son eso. Después hay una minoría pero yo trabajé en el mundo privado y vi cosas terribles en el mundo privado. ¿Se hicieron mala fama entonces, gratuitamente? Yo creo que es fácil decir eso. Y también hay una lectura que me parece que Martín un poco lo traía ahí en este final hay una idealización de aquello de la función pública. Yo me fui antes de llegar a estar presupuestada, digamos. Renuncié a un trabajo de presupuestación porque, no sé, la vida para mí no es tener un trabajo que te quede... Pero para mí, ¿no? Entonces quiero decir... ¿Cómo vas a terminar? ¿Que te dé seguridad? Que te dé seguridad, ¿viste? Sí, bueno, pero esa valoración sobre la seguridad histórica, aquella canción del cuarteto, yo creo que ya no es así. En aquello de, ¿no? Ser el cuarteto no, era la Tabaré, ¿no? Lo de ser un municipal, ¿no? Yo creo que eso ya no es tan así. Y que ahora... el mercado de trabajo es dinámico. ¿Y no será que la pandemia revivió un poco la valoración de la seguridad versus el mundo privado? Aumentó las patologías de salud mental también, ¿no? Son los mismos, es el mismo promedio. A ver, nos queda re poquito. Nos gustaría una reflexión de tu parte, pero tenemos que ir a pausa. Sí, hablar algo que nombraba Patricia ahí. Sí. El tema de salud mental, COFE pidió incluirlo en el listado de enfermedades y el gobierno se negó rotundamente. Dijo que no, que de ninguna manera... porque no tenía cómo controlarlo. Por eso es cuando nosotros decimos que el Estado, en este caso el gobierno, se decretó incompetente para poder controlar. Hoy las situaciones que tenemos, los problemas de suicidio que tenemos, lo que hablábamos del Ministerio Interior, que triplica los números de la media del Uruguay y demás. Pero el Ministerio del Interior pareciera una isla aparte, ¿no? Porque realmente no me parece que sea transferible la realidad del Ministerio del Interior con el resto de los funcionarios públicos. Pero la realidad que hoy vive Uruguay con el tema de salud mental y en la salud... Sin duda, pero también es un problema súper grave, ¿eh? Ya que las depresiones y los suicidios son transversales a toda la Para acceder a un profesional hoy en día demoras de 4 a 5 meses. Y mucho más a lo público. Y si vas al interior profundo... mucho más. Entonces, hay un problema en la salud mental. Pero eso no es público-privado. No, bueno, pero esa es la discusión. Pero acá nosotros planteamos, Uruguay tiene un problema reconocido por todo el mundo, que el gobierno habla y dice que hay que trabajar en eso, y cuando lo propones no está en el listado de enfermedades, te dicen, no, esa enfermedad no la vamos a poner. ¿Y qué medidas van a seguir tomando? Porque esto no va para atrás, aparentemente. Bueno, nosotros, desde el día de ayer ya nuestro equipo jurídico está trabajando para hacer una denuncia en la OIT y los recursos administrativos que se puedan plantear aquí localmente. Y ya la asamblea de COFE hace 60 días había facultado al Consejo Directivo a tomar las medidas que entienda si se seguía adelante por parte del Ejecutivo. Hay ministerios que han planteado la ocupación de los mismos y estamos analizando movilizaciones y demás. Martín Pereira, muchísimas gracias. Perdón el apuro, pero estamos pasados. Gracias. Hacemos una pausa y si nos queda un tiempito reflexionamos entre nosotros. Sí, ya venimos.